Bienvenido al canal Biblia y Oración, un espacio diario donde tenemos la posibilidad de leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. A través de Veritas Christi, escuchemos con atención. Muy queridos amigos y amigas de nuestro canal Biblia y Oración, buenos días. Hoy, 14 de febrero, como iglesia, celebramos la memoria de los santos Cirilo y Metodio. Cirilo, nacido en Tesalónica en el año 827 y murió el 14 de febrero del año 869. Mientras que Metodio nació en Tesalónica hacia el año 817 y probablemente murió hacia el año 884 u 885. Ambos santos son figuras de el ecumenismo, el diálogo entre nosotros de la Iglesia Occidental con la Oriental. No olvidemos también que el trasfondo de este día 14, muchos países celebran a San Valentín, el patrono de los enamorados. Recordemos que más que una fiesta gringa, es una memoria que hacemos de un gran santo que se preocupó por el amor de la pareja, por el amor entre amigos y que murió mártir precisamente por llevar a cabo esta predicación del amor. Feliz día de la amistad y de los enamorados para muchos de ustedes. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: no morirán, es que Dios sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos, y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y se entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar en Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le impongan las manos. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua.
y mirando al cielo suspiró y le dijo, Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo tercero del libro del Génesis nos recuerda la situación del origen del pecado. Vemos entonces cómo este autor no busca ante todo la causa ni el origen, pero sí el proceso que se lleva en el pecado. Recordemos que estos textos bíblicos hay que saberlos interpretar, hay que tener la hermenéutica propiamente conocida para evitar caer en fundamentalismos y en actitudes literarias que desafortunadamente pueden conducir a un error. El autor toma a la serpiente como la representación del mal. Le da el adjetivo de astuta. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Así comienza el texto hoy. Pero en cierta forma la serpiente se convierte en figura del diablo, del maligno, porque era la mentalidad que había en aquel tiempo. Sin embargo, la serpiente era más bien en el Antiguo Oriente un símbolo de fertilidad sexual y de salud. Por eso es el emblema de los farmacéuticos, y así lo encontramos en los distintos escudos actualmente. De aquí que la presencia de la serpiente en el huerto no sirva para explicar el origen del mal en el mundo. Diríamos que es poco más que un recurso narrativo, es decir, el animal que habla, destinado a introducir la dinámica seductora que figura en el origen del pecado humano. Son el hombre y la mujer los que pecan, y eso es lo que interesa al narrador. El animal que habla, así como encontramos otros relatos también de animales que hablan, es un recurso conocido por todas las literaturas para describir lo que pasa en la mente de los protagonistas del relato. Es decir, la serpiente habla y el autor la ubica hablando porque es lo que la mujer se está interrogando en aquel momento, cuando tiene que, o de alguna manera quiere mejor, optar por el camino del bien o del mal. Podríamos decir que es su conciencia la que le está hablando. El pecado entonces tiene lugar de origen en la conciencia. Por tanto, este capítulo tercero del libro del Génesis no nos explica tanto el origen del mal en el mundo, como sí el origen y la dinámica del pecado humano como un proceso y un progresivo apartarse de la palabra de Dios. Fíjense ustedes cuáles son las consecuencias de este pecado. El deseo de lleva a que se rompa una relación. El acento entonces del relato bíblico cae sobre la responsabilidad del hombre en su relación con la mujer. Y por lo mismo hablamos de pecado original porque nos describe el origen de todo pecado. Vamos al Evangelio según San Marcos y nos encontramos con Jesús que cruza por una región pagana.
La travesía que no había conseguido hacer en barca la hace ahora a pie, en compañía de sus discípulos. Pero recordemos que esas tierras paganas, al estar lejos de la palabra de Dios y de su seguimiento, entonces se infesta de la presencia del demonio. Pero esos demonios no son gnomos o duendes que nos rodean. Son seducciones, pensamientos desviados o retorcidos. Presencia que nos van creciendo por dentro hasta trastornar la realidad. En otras palabras, lo que muchas veces busca el demonio en nosotros cuando dialogamos con la tentación es que haya un trastorno en la comunicación con Dios, en la escucha, en el seguimiento y también en la obediencia a su palabra. Jesús entonces en esta ocasión se topa con un sordo, un enfermo, alguien que no escucha y tampoco puede hablar. Jesús le abre los oídos, restableciendo en él la escucha interrumpida de la voz divina que habla en él como en todos y que había sido ensordecida por el alboroto de la voz demoníaca. Hay que tener cuidado, ¿no? En nuestra vida, todos los días, desafortunadamente, por los afanes, por las carreras, por el estrés, como que no nos queda tiempo de escuchar la palabra de Dios y por consiguiente nos vamos alejando de ella. La triste realidad es que terminamos enfriando la fe. Nos aferramos más a nuestros miedos y es allí donde el demonio siembra o pone la semilla para que nos dejemos llevar del egoísmo y de la autosuficiencia. Alejándonos de Dios, entonces queremos recobrar vida en el ámbito del pecado. Distorsionamos la realidad del mundo, de nosotros mismos, de Dios, y caemos en nuestra desolación terrible. Así cayó el primer hombre y la primera mujer. Fíjense ustedes que se descubrieron que estaban desnudos. Esa soledad tan espantosa. No es tanto la desnudez física, sino cuando somos sorprendidos en el pecado, nos sentimos desnudados. Nos duele tanto y por eso tendemos a escondernos. Así ocurrió como en el relato bíblico, el primer hombre y la primera mujer se escondieron de la vista del Señor Dios. Esconderse, diría el famoso adagio, tiras la piedra y escondes la mano. Así somos, para no ser vistos, señalados o culpabilizados, nos escondemos. Hoy se justifican muchas realidades de pecado, precisamente porque no nos sentimos capaces, nos llenamos de miedo, vivimos tal vez en una generación de cristal, donde no nos gusta que nos acusen, tampoco que nos juzguen. Y es que en el fondo ese no es el camino. En el fondo es saber escuchar, corregir, dejarse corregir y reconducir la vida a Dios, en Dios. Y de esta manera podemos establecer una bella y magnífica armonía con nuestro prójimo y con la creación de Dios. Señor Jesús, abre nuestros oídos sordos a tu palabra, que es fuente de vida. Suelta el nudo de nuestra lengua, para que escuchemos tu voz bendita. Te sigamos y siempre te bendigamos en nuestra vida. Danos, Señor, un corazón grande para amar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti